La violencia está presente en Chile desde hace mucho tiempo y particularmente estos últimos días ha quedado más en evidencia con lo sucedido en Panguipulli, por lo que es la muerte de un malabarista que hoy día está en investigación en el Poder Judicial para establecer específicamente la forma en que eso se produjo y la manera en que la policía, carabineros específicamente, ejercía sus funciones dentro de lo que era su labor de cautelar el orden público. Más allá de todas las opiniones que están circulando respecto a lo que ha sucedido, yo quisiera invitarlos un poco a una reflexión quizás más amplia del punto de vista del análisis político en torno a que la violencia cuando se expresa es porque hay causas que es necesario atender por una parte, pero a su vez también cuando se da dentro de una sociedad y dentro de un Estado es menester colocar la atención respecto a qué está pasando con el Estado que no es capaz de poder, digamos, controlar o generar las condiciones de seguridad para toda la población. Es evidente de que el simplismo en la explicación no puede estar en que estamos uno contra otros, o que el más pobre respecto al más rico, o el que está más digamos, alejado, o que está mucho más digamos, dejado de lado de la parte de la sociedad, puede ser suficiente como para poder pensar de que hay una violencia estructural. Más bien acá estamos hablando de una violencia de tipo sistémico. ¿Por qué? Básicamente porque la institucionalidad del Estado requiere estar alineada para poder generar una respuesta que sea concreta, adecuada, oportuna, prudente y razonable cuando hay hechos de violencia. Se trate de violencia intrafamiliar, de violencia social o violencia política. Y eso significa en la práctica de que desde la conducción superior del Estado, que es la Presidencia de la República, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, las fiscalías y las policías y todos los organismos que tienen que ver con la responsabilidad de generar condiciones de seguridad para la población, deben estar alineados. Cuando la violencia pasa a ser un elemento habitual que genera incluso indiferencia mientras no me toque a mí, ¿ya? Definitivamente estamos en presencia de un desalineamiento de las instituciones políticas y democráticas del país. Cuando en cada una de esas instituciones o alrededor de ellas se plantea una lucha de trincheras y una descalificación permanente respecto a los otros, a los demás, o cualquiera que pueda estar ejerciendo algún grado de violencia, justificando o explicando o incluso argumentando, estamos en un proceso de desalineamiento. El otro elemento asociado a la violencia sistémica tiene que ver con la desobediencia civil. Cuando la parte de la sociedad, digamos, estima de que la autoridad no tiene las condiciones suficientes como para poder generar tranquilidad, para poder generar razonablemente las condiciones que me permitan ir de mi casa al trabajo, realizar mi labor en la casa, ahora que estamos con pandemia, o realizar cualquier actividad fuera de mi hogar donde efectivamente puedo ser víctima de la delincuencia, de un ataque o ser testigo, estar involucrado en algún hecho asociado a la violencia. La violencia entonces en Chile no es un tema estructural, es un tema más bien sistémico que tiene que ver con la capacidad que tiene el Estado para poder alinear sus instituciones por una parte, en segundo lugar hacerse creíble frente a la ciudadanía, tercero generar la legitimidad del accionar que eso tiene y la confianza de que las instituciones efectivamente van a actuar de manera tal de que la ciudadanía tenga esas características de seguridad que necesita o requiere. Hoy día y esta semana hemos tenido tanto en el tema, no solamente de Panguipulli, sino que en la Araucanía, y eso es necesario señalarlo de esa manera, vamos, un punto de quiebre, un punto de inflexión. Ya no se trata de cosas esporádicas o que estaban asociadas a determinadas convocatorias. Se trata ya de una cosa que es habitual y que marca una escalada dentro del uso de la violencia por grupos que son insurreccionales o terroristas, como ustedes deseen llamarles, pero que al final del día están usando uniformes, están usando armamento de guerra y están generando operaciones que no solamente cortan las comunicaciones terrestres, sino que destruyen bienes públicos y privados y que de alguna forma va como complemento de esta otra violencia social de tipo sistémico a la cual hacíamos referencia. Lo propio pasa también con la presencia del Estado y el alineamiento institucional con los casos de las migraciones irregulares producidas en el norte de Chile, en la frontera con Bolivia.
Baste decir, para que usted pueda entender mejor, de que el límite que nos separa de Chile con Perú en el norte de nuestro país es de 20 kilómetros. El límite que nos separa entre Chile y Bolivia es de 900 kilómetros. En consecuencia, Colchane es solamente la punta de un iceberg respecto a una cantidad impresionante de pasos no habilitados, donde efectivamente el ingreso de migrantes pasa a ser un problema mucho mayor. Tanto porque vienen escapando de su país, segundo porque hay tráfico de personas que los traen, les cobran para poder pasarlos por Colombia, Ecuador, Perú y llegar a Bolivia y luego ingresar a Chile. Y tercero porque si hay un tráfico de personas estamos hablando de crimen organizado transnacional. Y en esa perspectiva se genera un elemento adicional, porque esas personas, si no son agrupadas o expulsadas, y agrupadas me refiero bajo los cánones de Naciones Unidas como refugiados, finalmente llegan a las ciudades, primero Iquique y luego al resto de Chile. Pero son personas cuyas condiciones de estadía en nuestro país son bastante precarias porque no tienen los recursos económicos, no tienen ni sabemos tampoco cuál es su historial estatal, ni sanitario, digamos, ni delincuencial de caso de haberlo, o cuál es la situación que efectivamente están viviendo. En consecuencia, hay una problemática donde este desalineamiento del Estado va a producir dos cosas. Uno, el hecho de que no hay una respuesta adecuada, justa y oportuna y razonable frente a las situaciones de violencia, pero tampoco hay una respuesta adecuada respecto a lo que se espera de un gobierno y de un Estado para poder darle las condiciones de certeza respecto a que quienes se suman a nuestro país efectivamente lo hagan en condiciones de entender de que debe ser por procesos regulares, pero a su vez también debe hacerse conforme y el respeto de nuestra cultura. Y la violencia va a tener en consecuencia una violencia de origen social y más allá de cualquier explicación, pero también hay una violencia que está en el ámbito de lo que es el rompimiento de la estructura normal del Estado para poder generar la seguridad que usted y yo y todos nosotros necesitamos en nuestro país, máxime cuando vamos a empezar un proceso de suyo relevante del mes de abril en adelante.